estamos a unos días de comenzar el proceso de nominación de los candidatos a delegados en todas las circunscripciones del país. Un proceso que está dirigido, como todo el proceso de estas elecciones generales, por las comisiones electorales a los diferentes niveles. Por eso quisiera comenzar hablando en esta mesa redonda con la presidenta de la Comisión Electoral Nacional, la compañera Lina Balseiro, para que nos explicara precisamente cuáles son las funciones, cómo trabajan las comisiones electorales a los diferentes niveles, cómo han ido organizando todo este proceso y cómo ejercen su autoridad dentro de todo el proceso electoral. Gracias, Randy. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros que nos acompañan en esa mesa y a todo nuestro pueblo en sentido general. La Comisión Electoral Nacional agradece la oportunidad de actualizar a todo nuestro pueblo en qué pasos electorales nos encontramos y dar una información general de todo el proceso electoral nuestro. Señalar que previo a la convocatoria por el Consejo de Estado de las elecciones generales, pues bueno, por acuerdo del Consejo de Estado se crearon comisiones de trabajo temporal. Estas jugaron un papel muy importante porque ayudaron a toda la organización del proceso previo a las elecciones y fueron ya incluso identificando aquellas autoridades que iban a accionar y trabajar en función de todo el proceso electoral. Es decir, que se convocó el proceso electoral con una preparación y condiciones materiales creadas superior a otros procesos que, aunque habíamos tenido una preparación, nunca había sido como en esta oportunidad. Señalar que, como todos conocen, el 14 de junio se convocaron las elecciones generales. Nuestra ley electoral establece dos tipos de elecciones: las elecciones parciales, que se convocan cada 2 años y medio, y es para elegir los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, y las elecciones generales, que tienen 2 etapas, que en su primera etapa se eligen los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, que es en la que nos encontramos en este momento, y tiene una segunda etapa que se eligen los delegados a las asambleas provinciales del Poder Popular y también los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Posterior al 14 de junio, que se convocaron las elecciones generales, pues bueno, la Comisión Electoral Nacional tomó posesión el 15 de ese propio mes ante el secretario del Consejo de Estado, como así está establecido en el artículo 21 de la ley electoral. En su primera reunión aprobó los documentos rectores del proceso, su programa, es decir, el programa de esta primera etapa de las elecciones, su plan de actividades, calendario de información, y designó a los integrantes de las comisiones electorales provinciales, del municipio especial Isla de la Juventud y de la Comisión Especial de la FARC. Es decir, que ya la Comisión Electoral Nacional en su primera reunión aprobó todo un andamiaje para el desarrollo de esta primera etapa de las elecciones, sobre todo el programa de las elecciones que marca los diferentes momentos electorales, como el que va a desarrollarse la nominación propiamente, que se ha abordado como un paso fundamental y que va a ser detallado aquí por nuestro vicepresidente, que es el proceso de nominación. Ya una vez constituida y tomado posesión las comisiones electorales provinciales, se aprobaron por ellas las 12.515 circunscripciones con que se va a trabajar este proceso. La ley establece en su artículo 12 que previo al proceso electoral se crea una comisión designada por las asambleas municipales del Poder Popular, se hace un estudio de las circunscripciones y cuando se toma posesión por las comisiones electorales municipales se les presenta y estas las elevan a las comisiones provinciales y bueno, estas aprueban la cantidad de circunscripciones con que se va a trabajar. Podemos decir que en Cuba van a existir en el próximo periodo 12.515 circunscripciones y de ellas 38 especiales. Por lo tanto, tendremos 12.515 delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. La Comisión Electoral Nacional, como ya les decía, tomó posesión, sus 17 miembros. Todas las comisiones tomaron posesión en actos solemnes, bajo juramento de cumplir obediencia en primer lugar a la ley, a todas sus funciones, regulaciones. Se vio, incluso se divulgó por los diferentes medios estos actos solemnes. Yo creo que son momentos importantes porque ahí la autoridad electoral comienza a jugar su papel y se siente dueña del escenario electoral en el que tiene que trabajar. Tomaron posesión los 225 miembros de las comisiones electorales provinciales.
Ello se desarrolló según establece la ley en su artículo 12, el día 19 de ese propio mes, y asimismo tomaron posesión las 2.856 autoridades de municipio, a razón de 17 por municipio, porque en el caso de las comisiones electorales provinciales tienen 15 miembros, incluyendo su dirección, y tomaron posesión del 26 al 30 de ese propio mes las 62.575 autoridades de circunscripción. Es una cifra importante y a destacar. No estamos hablando... Son miles de cubanos los que participan en este proceso como autoridades electorales. Así mismo. Yo creo, además, que eso es una estructura muy importante, porque es la estructura más vinculada a la base, es la que se vincula con el pueblo y, bueno, la que de manera voluntaria desarrolla todo el proceso de todo el proceso electoral, incluyendo la nominación. Hay una buena parte de ellos, Alina, que ya tienen experiencias de procesos anteriores. Yo creo que eso es una fortaleza que tenemos nosotros como autoridades electorales en todo el sistema de andamiaje electoral, porque ya, aunque la estamos preparando, vienen con una experiencia vastísima de procesos de elecciones generales y de elecciones parciales. También la Comisión Electoral Nacional determinó la creación de 139 autoridades de comisiones especiales que, bueno, auxilian entre la circunscripción y el municipio a todas las autoridades, a todo el proceso en sentido general, porque a veces el municipio está en un lugar y la circunscripción está lejana y necesitamos comisiones especiales que auxilien en toda esta actividad. Cuando valoramos la cantidad de autoridades electorales que tomaron posesión, suman 67.673, una cifra. Es decir, es una cifra importante que está vinculado a todo el proceso electoral. Estas autoridades electorales, ¿cómo se identifican? Bueno, pues se identifican por los vecinos, por las organizaciones en la base. Previamente, como le decía, se fueron identificando, previo a la convocatoria, le digo, y cuando se trasladó esas comisiones temporales a la base, bueno, buscaron la opinión de los vecinos, de las organizaciones, los que tenían experiencia, los que por ética, por moral, por buena conducta tenían el prestigio de sus vecinos, y así son identificadas nuestras autoridades electorales. Su propia moral, su propia autoridad, su propio sentido de pertenencia y compromiso con la sociedad, pues bueno, son las que determinan quiénes son nuestras autoridades electorales. Pero nosotros le podemos decir más. Ya el 17 de julio identificamos que van a trabajar en el país más de 24.000 colegios. La autoridad de colegio, que es la que integra la mesa electoral, toma posesión el mismo día de las elecciones. No estamos hablando aquí del día de las elecciones, pero sí de las autoridades electorales. Y yo quería destacar que en ese momento tomarán posesión más de 94.815 autoridades electorales. Es decir, que va a ser un ejército de pueblo en esta primera etapa de las autoridades electorales. Incluso hemos descontado esta cifra que yo le he dicho a ustedes, las 27.025, que ellas mismas de las 5.405 circunscripciones se convierten en mesa electoral porque son circunscripciones pequeñas que no tienen varios colegios. Es decir, que ya estamos llegando por esa cifra a más de 161.878 autoridades electorales. Es decir, una cifra importante que sumamos a la ya antes dicha, que demuestra el carácter de pueblo que tiene todo el proceso electoral. Yo siempre digo que el proceso electoral es un suceso de pueblo, porque fíjese cuántas autoridades tenemos vinculadas a todo ello. Y en su día, en la segunda etapa, cuando ya determinemos quiénes son los integrantes de los distritos que actúan en la segunda etapa, estamos hablando que vamos a llegar a más de 200.000 personas vinculadas al proceso electoral. Una amplia participación popular. Hay de todos los sectores, de todas las edades, hay una representación genuina de nuestro pueblo en esas autoridades electorales. Yo siempre digo que es el pueblo investido a autoridad electoral. Haciendo y determinando la nominación, se va a explicar por el vicepresidente, el compañero Tomás, y es el mismo pueblo desarrollando todas estas actividades. Sumamos a estas estructuras dos figuras que no son autoridades electorales, pero son designadas por las autoridades electorales, que son los supervisores y los colaboradores. Son figuras importantísimas porque vienen a complementar con las autoridades electorales el papel de control, supervisión y transparencia en el proceso electoral. Y cuando sumamos todas esas figuras, bueno, realmente por eso decía que son más de 200.000 personas. El supervisor, que es una de las posibilidades que tenemos y funciones y derechos y
que tienen nuestras autoridades electorales en la ley electoral se ha convertido en una figura que viene a controlar, dirigir, supervisar todo el proceso. Señalarle por demás que como función principal, aunque ya hemos dicho algunas, las tenemos en la ley desde el artículo 22 al 30 establecida, y es asegurar el proceso electoral en el país, organizarlo, dirigirlo y validar su desarrollo. Que yo creo que esa es la función principal que tienen las autoridades electorales. Es decir, que toda la actuación de las comisiones electorales a los diferentes niveles y de todas las autoridades electorales se rige por lo que establece la ley electoral para estos casos. En estos artículos que yo les señalo, ellos cumplen otras funciones. Es decir, ellos recepcionan todas las reclamaciones que que hagan el pueblo, los electores, se les da respuesta. Ellos designan, como ya les he dicho, todas las autoridades electorales, tramitan cualquier tipo de sugerencia, análisis y por supuesto, van cumpliendo los diferentes pasos electorales que rigen y ello está bien documentado en el proceso electoral. Debo decirle que constituye una fortaleza que el 76,24% de las autoridades electorales tengan experiencia electoral, es decir, sobrepasan el 50%. Pero incluso en la Comisión Electoral Nacional, el 76,46% tiene experiencia electoral, es decir, que la máxima dirección de las elecciones en el país tiene una vasta experiencia electoral y de ellos son mujeres el 58,8%. Yo creo que ya estamos hablando de la presencia femenina. Nosotros, la secretaria de la Comisión Electoral Nacional es mujer. Bueno, tenemos un representante. Tamarán está ahí entre dos mujeres. Pero de las 145 autoridades de las provincias, el 64,44% tiene experiencia anterior. Y son mujeres el 32%. Hay una representación femenina también. Pero de las 2.856 autoridades de los municipios, el 40,75% son mujeres y tienen experiencia el 66,25%. Es decir, que hasta este minuto todas van sobrepasando en experiencia. Más de la mitad de las autoridades electorales ya tienen experiencia. Así mismo. Pero de la circunscripción, que hemos dicho que de todas las autoridades electorales, esta, incluyendo el de la mesa, que solamente actúa el día de las elecciones, tienen un papel fundamental porque rigen el proceso en la base. De esas 62.575 autoridades de circunscripción, el 76,74% tienen experiencia. Y son mujeres el 65,67%. Es decir, fíjense qué fortaleza tienen las autoridades electorales en la base. A nivel de país, cuando sacamos el promedio, el 64,47% son mujeres y con experiencia, ya lo habíamos dicho, el 76,24%. Yo creo que tenemos un cuerpo de ejército en autoridades electorales importante para enfrentar el proceso electoral. Ahora, no obstante, esta experiencia que los compañeros y compañeras tienen no es suficiente. Nosotros tenemos como Comisión Electoral Nacional un sistema, igual que existe el sistema estructurado hasta nivel de circunscripción, posterior mesa, comisiones especiales, le hemos dicho supervisores y demás. Y hay un sistema de capacitación y desde el mismo momento que se convocaron ya se aprobó por la Comisión Electoral Nacional la capacitación, las diferentes capacitaciones que van a enfrentar las comisiones electorales. Es así que ya desde el 19 de junio al 8 de julio comenzaron todas las capacitaciones, se desarrollaron 2 capacitaciones de aspecto general. Los principios, las funciones, los diferentes pasos electorales, lo más importante, en qué debemos enfrentarnos, qué supuestos pueden ocurrir, cómo la actuación. Fíjense que Amarán lo dirá, la Comisión de Circunscripción enfrenta la nominación, ese pueblo con sus vecinos enfrenta la nominación, tienen que tener una experiencia, tienen que tener una capacitación, aunque hayan actuado en otro momento. Y del 10 al 5 de agosto trabajamos en la capacitación de todo lo que tiene que ver la verificación de la lista de electores. ¿Por qué? Porque el 21 y 22 de septiembre se expone la lista de electores. Y del 25 al 9 de octubre se hace la verificación cerquita de las elecciones. No tenemos tiempo en plena nominación porque coincide en el tiempo de capacitar a las autoridades con relación a sobre ese tema. Entonces, bueno, escogimos esa fecha para lograr esta capacitación. Del primero que se unía con el 5 de agosto, porque debo decirle que la verificación se hizo sobre la base de la instrucción 1 que ya dictó la Comisión Electoral Nacional, que es regulando cuántos pasos, cuántos días, cómo es el despacho en el registro de electores, cómo recibimos de las organizaciones las diferentes revisiones que se hacen de la lista. Es decir, le dimos un instrumento a las autoridades electorales al detalle para realizar su trabajo.
Y del 1 al 26 de agosto, que todavía se están desarrollando, se está capacitando las autoridades electorales, en especial la circunscripción, con relación a todo el proceso de nominación. Yo creo que es importante destacar que usamos en función de esa capacitación documentos que no pueden obviarse y que tienen que estar presentes: la Constitución de la República, la ley electoral, las reglas complementarias, el decreto ley 248 y su reglamento. Las reglas complementarias, le decía, porque fue aprobada por la Comisión Electoral Nacional en su primera reunión, importantísima, porque rigen todo el proceso, complementan la ley electoral. Y bueno, realmente ayuda, ¿no?, a todo el esclarecimiento en los diferentes momentos. Y hemos prestado un especial interés con relación en la capacitación al desarrollo ético de las autoridades electorales. Yo creo que la transparencia, el apego a la verdad, cumplir cada una de las funciones, tanto de lo que deben hacer los electores como las autoridades electorales, es un elemento importantísimo que se debe tener en cuenta en cada capacitación, porque de ello depende la actuación de las autoridades electorales. Decirle que esta capacitación a nosotros realmente nos tiene entusiasmada y emocionada. Ha sido una presencia masiva en pleno agosto de las autoridades electorales, que teníamos miedo porque estamos en las vacaciones. Claro. Fíjense que todas estas autoridades electorales, en especial la circunscripción, trabajan de manera voluntaria, alternan con sus actividades cotidianas y sus centros de trabajo. Ellos no están liberados a tiempo completo para desarrollar estas actividades. Tienen que usar su tiempo libre para trabajar en función del proceso electoral, incluyendo la nominación. Pero la han asumido con mucha responsabilidad. No, hay una presencia masiva que yo creo que nos va a ayudar a desarrollar un proceso de nominación con calidad, como nos tiene acostumbrado nuestro pueblo.